Bueno, estamos en Molestando la Normalidad con Gilda Palmieri, psicoanalista, feminista, psicoanalista con perspectiva de género. ¿Cómo te presentaría, Gilda, nuevamente para esta... Bueno, me parece que sí, que está muy bien todo lo que dijiste. Coincido en la presentación. ¿Cómo estás, Facu? Bien, bien, contento y con ganas de que sigamos charlando. Muy interesante lo que estabas contando sobre el caso de la joven homosexual. ¿Te quedó algo pendiente de ahí o A ver, dos preguntas? eh, no quiero, porque viste que son esas cosas que a veces tienen que ver con el deseo propio, pero no sé si para el resto, con lo cual no quiero Dale, dale, aburrir, dale, vos me dale, dirás. dale. Pero como El te caso es decía, interesante y tus hallazgos, tus estudios, tu mirada como profesional, lesbiana, feminista y activista, y estudiosa sobre todo, o no sé si sobre todo, pero también, me parece que es súper rico, entonces, dale para adelante. bueno, cómo no. Bueno, estábamos hablando de esta escena tan conocida de la famosa joven homosexual de Freud que se arroja a las vías del tren cuando supuestamente se cruza con su padre que la ve con su amada, ¿no? Y el padre se enoja y la mira, dice Freud, con esta mirada colérica. Decíamos que en la biografía lo que ella dice es que le parece que nunca la vio. Entonces, ¿cómo pensar arrojarse a las vías del tren, ¿no? Te decía que yo creo que las disidencias muchas veces estamos alertadas de cierto castigo, costo, pena que va a tener visibilizar nuestras orientaciones, identidades, ¿no? Y yo creo que había algo de esto porque pensemos en el 1900 también, qué posibilidades había de visibilizar las disidencias. Para una lesbiana, ¿no? Como Sidoní, qué posibilidad tenía ella de poder vivir una relación lésbica, ¿no? Con lo cual, este arrojarse creo que tiene que ver con un poco, porque ella termina muy lastimada, como decíamos en el capítulo anterior, ella termina muy lastimada y yo creo que ahí justamente eh, termina tan herida para un poco ubicarse en ese lugar visible de ser víctima, que hasta ahora no había sido interpretada de ese modo por su padre, que creía que una orientación sexual se puede modificar, que esa Claro, voluntad, como que alguien se levanta un día y dice voy a ser lesbiana, ¿no? Por eso la lleva al consultorio de Freud, para que modifique su orientación disidente, su orientación sexual, ¿no? Y yo creo que ella lo que hace es mostrarse ahí herida, porque vos fijate que figura en la biografía, inclusive en el historial de Freud, que luego de eso todo cambia y los padres terminan siendo más amorosos con ella. Claro, estaba muy lastimada, entonces claro, la terminan atendiendo como si fuese que ella paga ese costo para ser comprendida. claro. Y yo creo que esto es interesante, ¿por qué? Porque muchas veces las disidencias terminan corriendo riesgos muy grandes. Y tal vez está la pregunta, ¿no? ¿Cuánto tendrá que ver con esto, ¿no? Claro, Si uno, claro. claro, porque si uno sabe que va a ser castigado, sancionado, criticado por su orientación sexual, quizás es un poco anticiparse, ¿no? Lastimarse, estar en lugares donde se corren riesgos de la integridad física, mental. Totalmente. eh, Estaba pensando en Rafael Freda, que es el fundador de Sigla, que estuvo un tiempito como presidente de la CHA, también un historiador y estudioso del tema. La verdad que no estoy de acuerdo con sus teorías, sus libros, en absoluto. Habla de homosexualidad como algo genético, etcétera. Pero tiene una hipótesis que es como para pensar, digo, por ahí está un poco en la línea de lo que estamos diciendo, que él sostiene como hipótesis, ¿no? De que mucha gente que se agarró la HIV-Sida, sobre todo en épocas donde era una enfermedad mortal, no crónica como ahora, sabiendo, hace esta salvedad, que me parece interesante, mm, los medios digamos, por los cuales no se podía contagiar, de prevención, no es que desconocía los métodos del preservativo, etcétera, eh,
él atribuye, a modo interpretativo, ya te decía como a nivel hipótesis, que tenía que ver con una homofobia o lesbofobia incorporada, interiorizada, ¿no? Por este castigo social que está afuera, que también está dentro, ¿no? Es como Ajá. interesante, no digo que sea así, pero digo, es como que me parece que está en la línea de lo que vos decís, ¿no? Digamos, Está en la línea, alto de ser podría, presidente, ¿no? podría En ser algunos porque, a ver, casos, quizás, pero la idea en sí no. sí, habría que pensarlo porque en general quien está en la marginalidad de la sexualidad, quien sabe que no, o que va a ser rechazado, que va a tener algún problema, alguna complicación, alguna violencia por ello, quizás se adelante a veces o naturalice más, quizás naturalice más el dolor, naturalice más el sufrimiento. Y uno puede ser que lo escuche eso en la clínica, ¿no? O sea, puede haber algo, quizás, ¿no? Sobre todo, bueno, esto que dice Butler, ¿no? Que a veces en la discriminación hacia cuando habla de los cuerpos abyectos y disidentes, lo que sucede con esa exclusión, con ese borramiento, es la cancelación de Leotre como sujeto, como persona, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver qué efectos tiene estar acostumbrados, acostumbradas a ese destrato, maltrato, exclusión social permanente y muchas veces dentro de la propia familia. ¿Qué efectos trae en la propia subjetividad, ¿no? Quizás a la hora de los cuidados, de los autocuidados, ¿no? Y es interesante, me parece, como para investigarlo, ¿no? Y bueno, Sí. yo creo que en este caso, en este historial de la joven homosexual, está eso, de, de- de buscar quizás correr ciertos riesgos porque sabe que no le va a quedar mucha escapatoria, ¿no? Entonces, bueno, corre muchos riesgos y sobre todo de ver cómo hacer con eso que existía más fuerte en esa época, porque el deseo, no, el deseo, la orientación, como cualquier otra orientación, heterosexual, homosexual, lesbiana, no tiene que ver con una decisión consciente, o sea, no es algo a Bueno, voluntad. ahí no sé, porque vos decís como otra orientación heterosexual, y yo no sé si muchos casos, en algunos casos sí, pero no sé si en muchos casos personas heteros eligieron su heterosexualidad. Ahí salgo con el texto de Monique Wittig, que la amo y amo ese texto, ¿no? La heterosexualidad como pensamiento obligatorio, como Ah, relación por obligatoria, supuesto. de mucha Eso gente están las que no elige. disidencias. ¿Cómo? Sí, yo creo que es la primera sexualidad, la heterosexualidad, porque es la obligatoria. Claro. Totalmente, Mucha gente es no una se cuestiona ni se imposición. pregunta, bueno, tengo que ser hetero, tengo pito, me tienen que gustar las chicas, es así, no se cuestiona. Claro, Ni siquiera la por posibilidad supuesto. de plantearlo, de preguntarse, nada, ¿no? Sí, 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 no hay duda. Yo creo que la heterosexualidad es la sexualidad dominante y es como obligatoria para todos. O sea, pero en el caso, supongamos que alguien después luego descubra por dónde pasa su deseo y coincida con la heterosexualidad, ¿no? Claro. Em, Eso es quizás un descubrimiento, ¿no? O sea, no es algo que como la homosexualidad, como una lesbiana, digo, no son elecciones a voluntad, ¿no? Después, Claro. por supuesto que cuánto hay del mandato, siempre hay algo que se filtra en el deseo y asociado con los mandatos, yo creo que sí, que vivimos Yo- dentro de un contexto, de una época, de una familia, ¿no? Entonces, cuánto el deseo tiene que ver con eso, habría que ver, pero después no es algo voluntario, que uno decide, bueno, voy a ser lesbiana entonces, bueno, justamente lo que pasaba con Sidoní era eso, que el padre estaba quizás convencido de otra cosa, que podía modificar la sexualidad de su hija y por eso, bueno, Qué terrible, ¿no? intenta, Pensándolo a la distancia, ¿no? Meterse en la sexualidad de su hija, querer modificarla a su gusto, antojo, fantasía, ¿no? Es como claro, y por eso Freud la toma, él dice en el historial, esto no es posible, pero ahí bien Freud.
ahí suma un punto. Ahí sumó un pronto. Ahí suma varios puntos. Esto no es posible, sin embargo, la toma. Eh, Ahora, después ocurre esto que decíamos, el recorrido tiene muchos sesgos heterosexuales y hay algo permanente en la escucha que va en esa línea. Por ejemplo, cuando él dice que, ¿te acordás que hay una parte del historial donde la joven homosexual le cuenta a Freud que ha tenido sueños donde el contenido es de relaciones heterosexuales? O sea, ella le cuenta que sueña que está en pareja con un varón. Entonces Freud descubre que eso que es como una especie de engaño y que entonces ella le cuenta eso porque lo quiere desilusionar como al padre. O sea que esto lo hace ella para engañarlo y entonces desilusionarlo. Lacan hace una lectura muy interesante de eso porque dice que, y ahí lo que sucede es que Freud interrumpe el tratamiento, porque dice, no, me quiere engañar igual que el padre, así que acá se terminó, esto no puede continuar. Lacan lo que dice es que eso fue un error de Freud porque lo lleva al campo de lo imaginario, porque él dice, si piensa que la joven lo quiere desilusionar, es que entonces él está ilusionado, con lo cual hay algo de él, de lo imaginario, que está También de su deseo presente, heterosexual en el de fondo, ¿no? su deseo ahí. De su Entonces, deseo. bueno, este es un error de Freud. Y uno puede decir, bueno, ¿y por qué ocurre esto de estos sueños de esta joven lesbiana? Yo creo que tuvo que ver con la transferencia y que eso podemos aprovechar a nuestro favor. Ella sabe, pero no para engañarlo a Freud, sino porque hay algo ahí de la transferencia que quizás estaba estableciendo y que me parece que en ese caso podemos aprovechar para continuar con un tratamiento, con un análisis, porque ella le estaba como regalando eso que él quería escuchar. Ella sabía que eso, este, Amor de transferencia. que, claro, que era lo que le pedía, lo que le pedía al padre, que sea heterosexual. Entonces, y bueno, ella se lo lleva también a Freud. Yo creo que hay algo ahí de como una demostración más de lo amoroso, del cariño que de lo hostil. Licenciada, ¿y usted cree que en algún punto la joven homosexual se sintió escuchada como para poder romper ese imaginario transferencial y crear, y digamos, y poder aflorar algo de su deseo real, digamos? No sé si hay Yo un creo deseo que real, no, deseo. creo que si hubo algo fue ahí en eso que no aprovechó Freud, en estos sueños que ella le trajo como una especie de regalo. Pero yo creo que no por lo que dice ella, no por lo que yo digo, sino porque ella dice que era un estúpido análisis y que lo que pensaba de Freud, que era un viejo que tenía ideas increíbles y que defendía de una manera que ella no podía entender cómo. Entonces, bueno, cuánto había de él, ahí ella lo está diciendo, ¿no? Cuánto había de él que no tenía que ver con lo que a ella le preocupaba o no, o con su discurso, básicamente. Así que no sé, creo que lo hizo como supervivencia, Claro, como forma de que, bueno, el padre quería eso, pero la obligaba un poco, ¿no?, a esto, y entonces, inclusive ella lo dice en el análisis, dice, bueno, yo esto, la verdad que si le va a ser mejor a mis padres, voy a venir, ¿no? claro. Si eso, bueno, entonces yo creo que tiene que ver con eso, que ella mantuvo lo que mantuvo ese tratamiento porque en realidad, bueno, ¿qué otras opciones tenía, ¿no? De decidir otra cosa, porque inclusive ella se casa con un hombre ya a una edad grande para la época, pero en realidad se casa con un hombre que uno podría decir, bueno, entonces ahí se asegura de alguna manera esto que decíamos de lo económico, porque una mujer en esa época era muy difícil tener independencia económica y ella yo creo que hace algo de esto para conseguirlo, pero fíjate, se casa con un hombre que, que, mm, que no tenía un alto poder adquisitivo. Pero funciona todo eso como una especie de pantalla porque en definitiva termina siendo el padre el gran proveedor, pero la condición fue, ella estaba casada, ¿no? O sea, Claro. bueno, Intercambio de fíjate, valores ahí, ¿no? bueno, sin embargo sigue siendo un hombre
quien la sostiene económicamente. O sea que seguramente ella tuvo que hacer todo esto, tuvo que negociar este tipo de cosas para sobrevivir de alguna manera, porque después durante toda su vida la joven homosexual fue muy longeva, se murió a los 99 años, Claro, no hace tanto que se murió, claro. y bueno, durante toda su vida tuvo relaciones con mujeres. Que claro, claro. Eh, Lo cuenta Inclusive ella, hay algo lo da a también, entender en estos reportajes. ¿cómo? Lo da a entender ella o lo cuenta explícitamente en Sí, los reportajes. cuenta todas las historias que tuvo con diferentes mujeres a lo largo de toda su vida. Qué interesante, Eh, yo creo que qué necesaria esta mirada lesbiana, feminista, ¿no? Que estás haciendo, porque no está, no está. Y al día de hoy, hasta donde yo sé, se estudia en la facultad el caso de la joven homosexual sin esta mirada, sin hacer este doble clic, ¿no? Supongo que tenés mucho material escrito y que en algún momento vas a publicar algo, porque me parece que es necesario. es la idea, es la idea. Estoy investigando y bueno, escribiendo sobre el tema, me interesa. Y venís Creo que hace sí, es mucho otra. tiempo investigando el tema. Y hace mucho, yo me tomo mi 2 años. tiempo, ¿viste? Me tomo mi tiempo para poder, bueno, estudiarlo mejor Sí, y pero sobre todo porque, tiene su validez. Te hago una pregunta y ahora seguimos con el caso, la teología de la homosexualidad femenina. Eh, Esta fotito que tenemos atrás, esta foto de Freud ahí, pinkwashing parece, ¿no? LGBT. ¿Qué sí, es pensás? verdad. ¿Puede ser una mirada queer de Freud? Es medio tirado de los pelos. Yo después te digo lo que pienso, si querés. Eh, Y bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que decíamos que con el pinkwashing. O sea, me parece que hay algo de que todo el mundo sabe que hoy por hoy las disidencias ocupamos otros lugares, somos más escuchadas y bueno, tenemos más participación y entonces eso los psicoanalistas lo saben, e intentan hacer como una especie de inclusión, que la inclusión es una palabra que a mí no me gusta mucho porque uno puede decir, bueno, ¿quién incluye? ¿No? O sea, hay algo ahí de la jerarquía de la Vení sexualidad que te que incluyo, sigue yo tengo el poder para decirte que podés estar dentro de este círculo. exacto. Entonces terminamos haciendo lo que te comentaba anteriormente, que es esto que a veces se busca con otras máscaras seguir manteniendo un sistema hegemónico, un sistema binario, heterosexual, y a Totalmente. veces hay palabras que parecen que tienen una intención diversa, pero si uno busca ahí un poco más, muchas veces intentan otra cosa con ese engaño, ¿no? Intentan Sí, mantener la sí, misma sí. lógica. Sí, llegué a escuchar cada cosa. Un amigo mío me decía, psicoanalista, me decía, no, pero lo que dice Paul Preciado, que él lo seguía llamando Beatriz Paul Preciado. Digo, no es Beatriz Paul Preciado, es Paul Mm, B. Preciado. Respetemos sí. la identidad de género como él se autopercibe. Bueno, decía que lo que decía Paul Preciado es lo mismo que decía Freud y Lacan con otras palabras, como más moderno. O sea, viste esto que vos decís y que yo también estoy diciendo, ¿no? De tratar de que encaje, que sea una cosmogonía, que es lo que Freud se afanó en decir que no quería que fuese el psicoanálisis, y tratar de explicar y decir que todo Freud ya lo había dicho, y me parece que no es así, que está bueno ver los puntos ciegos, como decía Freud, las limitaciones del psicoanálisis en sí. A mí me parece que hay puntos que están buenos de Freud cuando habla de la constitución bisexual del aparato psíquico, que es una cuestión que va más allá de la cuestión de los géneros, de una cuestión biológica, sino que tiene que ver con la identificación, como cada uno se posiciona ahí. Y después hay muchas idas y vueltas, ¿no? Y después, digamos, toda la demás mirada está desde un lugar falocéntrico, heterosexista, ¿no? La construcción del complejo de Edipo y un montón de otras teorías, digamos, son, hoy por hoy me parece que no se puede trabajar desde ese marco, ¿no? Y bueno, Sí, yo creo que fue, estos pequeños aportes, fue lejos cuando descubrió la sexualidad infantil, fue buenísimo, re punk, digamos, pero después como que se volvió atrás con estas cuestiones, sobre todo con el tema
gay, homosexual, con el tema de perversión, bueno, que decía claramente que las homosexualidades eran una perversión, igual que Kraft Ebing, que lo tomó de ahí. Entonces me parece que Mm. avances y retrocesos, y está bueno marcarlos, ¿no? Tratar de tapar estos retrocesos diciendo que lo dijo todo, porque no es así. Aparte era otro contexto sociohistórico, ¿no? Claro, me parece a ver, que es cierto, él fue uno de los primeros en romper con un discurso heteronormativo. Yo creo que sí, sin duda, en romper con prejuicios de la época, y en esa época además que difícil, fue el primero que abrió algo ahí, ¿no? Como que nos permitió de alguna forma poder pensar distinto o poder empezar a pensar distinto. Pero bueno, luego, por supuesto que se nota mucho de una mirada heterosexual en muchas de sus teorías, ¿no? O sea que eso sí, pero bueno, tampoco le podemos pedir todo a Freud. Claro, pero me parece que está bárbaro. Me parece que está bárbaro que, digamos, que nos enriquezcamos o que crezcamos con otras teorías, con otros marcos. A mí me gusta el marco biopsicosocial, Foucault, bueno, un montón de autores. Monique Wittig me parece lo máximo, alucinante. Y me parece que eso es lo que nos falta a los psicólogos, psicólogas y psicólogos también, ¿no? Nutrirnos de otras teorías, no solamente psicológicas. Me parece que, bueno, Freud mismo, viste, que trabajaba conceptos antropológicos para con la construcción del mito, trabajaba Lacan, Frege con la matemática, y es eso, ¿no? Y hay todavía mucha cosa endogámica, por más que el discurso sea de Mm. que no, ¿no? De seguir estudiando. A mí me parece medio choto que todavía se sigan estudiando tipo Biblia, casos de Freud en la facultad que pasaron hace más de 100 años, ¿no? O sea, Claro. bueno estudiarlo, pero no en todas las materias, sino de esta manera. No, de la misma Casi manera, claro. religiosamente, ¿no? Claro, vos fíjate cómo eso yo creo que se mantiene en ciertas cosas que no nos damos o no nos queremos dar cuenta, qué sé yo, ¿no? O sea, como con esto que te decía de ese blindaje que tiene la lógica heterosexual, la heterosexualidad obligatoria, como decías. Em, Porque, por ejemplo, en el caso de la joven homosexual, Lacan, cuando él toma, que hace otra lectura diferente de la de Freud, pero, por ejemplo, dice en estos paseos que hacía Sidonie con Leonie, con su amada, por ejemplo, decía que ella se paseaba muy cerca debajo de la ventana de la casa de los padres. Y él decía como que eso era una provocación, ¿no? Que ella esté tan cerca con su amada, cerca de la casa de los padres. Entonces, vos fíjate cuál es la lectura para las disidencias. Si entonces ella iba de la mano con algún gesto amoroso, es una provocación. Pero si fuese Claro, una pareja heterosexual, no sería ninguna provocación. Entonces claro. uno puede, ¿por qué interpretarlo? Él decía, ¿no? Ella se paseaba muy sueltamente, Claro. claro, muy sueltamente, frente o debajo de la ventana de la casa de su padre. Pero ¿por qué eso sería una provocación y no pensarlo desde este lugar que decimos, bueno, es posible cambiar una orientación sexual? Si no es posible, ¿qué opciones le queda Claro. a una disidencia más que tener como cierta ilusión que en algún momento los padres, en este caso, van a comprender que, que bueno, que su orientación no es patológica? Y Claro. quizás este intento de mostrarse tiene que ver con esa ilusión que tenía tal vez la joven homosexual de lograr modificar eso. Que además, si nos ponemos a pensar, los cambios han tenido que ver con muchos y muchas valientes que han salido a mostrarse no como provocación, sino como visibilización para poder ser tomados dignamente y que exista otra mirada sobre las disidencias, ¿no? Totalmente. Eso Entonces, me parece, inclusive que haya salido, que las homosexualidades hayan salido
del DSM-3, de la Organización Mundial, de la Organización Mundial de la Salud. Parece que se lo debemos al activismo, ¿no? Que el activismo fue el que modificó todo esto, no fue desde la academia, de los estudios Claro, psicoanalíticos, ¿no? Es el activismo. Y me parece también una corriente interesante, la corriente queer, cuando alguna minoría gay pretendía entrar al ejército, lesbianas creo que también, en menor cantidad, una mirada más piola queer, que decía, no, este lugar, hablando de la inclusión, nos excluyeron todo el tiempo y ahora vamos a pedir por favor que nos dejen entrar al ejército. Es una locura, no, no queremos eso, no queremos ni siquiera matrimonio igualitario. Después de, bueno, por una cuestión de derechos, les pareció interesante luchar por eso, pero por una mm, cuestión de derechos, no por una cuestión de igualar el claro. matrimonio a un matrimonio heterosexual. Pero me Sí, parece, sí, de derechos que todos y todes tenemos que tener para poder elegir, ¿no? También qué queremos. claro, totalmente, para ser más libres. Pero sí, me parece que desde el activismo tiene muchísimo que ver, porque también pensaba esto, bueno, la psicopatologización de las homosexualidades. ¿Desde qué lugar uno puede decir que una orientación sexual está enferma? Desde el ideal del yo de cada uno, ¿no? De decir, bueno, quiero que mi hijo sea heterosexual porque lo considero normal, porque Dios hizo un hombre y una mujer y todas esas pavadas, pero desde el lugar del deseo de uno y no desde, ¿no? Por supuesto, y además tenemos que pensar, yo creo que el diagnóstico siempre Claro. es político, porque tenemos, por ejemplo, el manual, el DSM-4, pero ¿quién lo hizo el DSM-4? ¿Y con qué ¿Cómo, fines? cómo, ¿Con qué con qué objetivo? fines? ¿Y quiénes se sentaron a hacer como cuando hablamos de la RAE, ¿no? O 99% sea, hombres, creo que o el 100% hombres heterosexuales y con un objetivo en y particular, entonces, un interés y político. entonces cómo se llega conceptualizar un diagnóstico, en base a qué, ¿no? También ahí hay algo de imposible de separar. Claro, sí. Entonces, bueno, por eso tenemos los diagnósticos que tenemos, Silda, ¿no? ¿qué otras cositas nos podrías contar? Digamos, es alucinante que hayas podido acceder a la palabra de la joven homosexual. Yo me acuerdo que están publicadas las memorias de Schreber, ¿no? Que está bueno también como para comparar con el caso Schreber. Sí, Yo sabía de la joven homosexual por vos que estaban estas memorias, bueno, o esta biografía, digamos. ¿Y qué sí. cosas pudiste investigar? Porque esta mirada tuya, insisto, que es necesaria. Bueno, es muy interesante la biografía porque, como te decía, tenemos algo que no ocurre con otros pacientes de Freud, que es la letra de la paciente, ¿no? La palabra de la paciente. Entonces, eso me parece muy valioso para rescatarlo y Claro, poder también articular estas tres miradas, como decíamos, de Alush, de Lacan y de Freud, que trabajan el tema con la biografía. O sea, me parece que es muy interesante porque, bueno, aparecen eh, todas estas cuestiones. La palabra me parece muy interesante sobre todo ella, cómo pudo, pensaba, ¿no? Cuando la leo la biografía, pienso cómo pudo, porque parece, inclusive digo, qué curioso que ha quedado el nombre la joven homosexual, porque siempre, y las autoras lo dicen eso, Sidonie, a pesar de haber vivido hasta los 99 años, siempre fue como una joven, siempre fue como una joven, parece cuando habla. Y sobre todo, ¿sabes qué? También parece como una joven más de esta época que de aquella época, porque ella pudo resistir, pudo mantener estas relaciones que tenía con mujeres, a pesar de todos los obstáculos que tenía para hacerlo, ¿no? Sin embargo, logró vencer muchos de esos obstáculos y sobre todo con la primera, con Leonie, cuando ella la conoce y la ve, dice, ahora le puedo poner nombre a esta excitación que siento, eh, que es Leonie, ¿no? O sea, con ella dice, ahora le puedo poner un nombre a esto que me pasa, ¿no? Ese enamoramiento que tuvo de la baronesa, ¿no? Entonces,
y trató de mantener eh, esos encuentros con ella, a pesar de todo esto, de que el padre la mandó a este tratamiento para revertir su Tratamiento sexualidad. conversivo, ¿no? Claro, a pesar de la época y de tener que esconderse para bueno, tener estos encuentros con ella y mantener eso que sentía, ¿no? Entonces digo, por eso eh, se me ocurre que quizás para la época no era algo muy frecuente eso, porque me parece muy difícil mantener esto a pesar de una sociedad que hace, bueno, todo lo contrario para que sea posible, Claro. ¿no? Entonces, hay varias cosas que son muy interesantes que uno desde la teoría y desde la clínica lo puede pensar de otra manera, que han sido desarrolladas con otra mirada, a mi entender, una mirada sesgada por una heterosexualidad que se ha filtrado de alguna manera de quienes han estudiado este caso. Bueno, y partiendo desde el título también, ¿no? Porque no conozco ningún caso de Freud, ni de Lacan, ni de nadie. La etiología de un caso de heterosexualidad, o sea, no se estudia la heterosexualidad como un caso. Ahora, el caso de la joven homosexual Ujú. sí se Sí, estudia como algo patológico, como, ¿no? ¿Cuál es la exacto. etiología de eso? Claro, y además pensá que para la época no solo era considerado como algo patológico, sino no específicamente en Austria, pero sí en otros países era muy común recibir una condena por eso. O sea que las personas homosexuales, disidentes, lesbianas, eran detenidas, era un delito, era un delito. Entonces, no solo, vos fijate todo esto, ¿no? Pero no solo considerarla una desviación, una perversión, sino que a su vez la posibilidad de ir preso, presa, por mantener una relación homosexual, lesbiana. Entonces, bueno, todo eso, ¿qué efectos produce? ¿Qué efectos eso hemos arrastrado al día de hoy, ¿no? Con los pacientes que recibimos en la clínica? Y podemos encontrar algo de aquello que pasó hace tanto tiempo, pero que sigue generando, bueno, algo al día de hoy. Me parece que eso es posible verlo si queremos buscarlo, ¿no? Entonces, Totalmente, sí, yo totalmente. creo que ella pudo mucho más de lo que se podía hacer en la época. Y Eh, siguió adelante con su deseo, más allá de sorteando obstáculos sociales sí, como pudo, viviendo con cierta tapadez, con cierta, porque digamos, si hubiese sido realmente tapada, no lo hubiese dicho en los reportajes claro, que hoy tenemos acceso al libro, a su lectura. Entonces, parece como que hizo lo que pudo y fue mucho lo que pudo. Y mm, esto que vos decís, sí, mira hasta los 99 años, alegre, sigue siendo joven, porque mm. siguió con su deseo. Me parece que Siguió con su deseo a pesar de todo, a pesar piedra de que le que era pusieron. mucho más difícil en ese momento. Por eso yo creo que el psicoanálisis le debe unas disculpas a la joven homosexual, como mínimo, por eso el intento de escribir algo sobre ella tiene que ver con eso, porque después eso uno lo encuentra en la actualidad con otras pacientes. Claro, Em, Vos fíjate que en esto que decías, como eh, también, ¿no? Que no es inocente o no es casual la etiología del caso de homosexualidad femenina y que para Freud, sobre todo en el desarrollo que hace del complejo de Edipo, es siempre un varón o una mujer, ¿no? claro, Y cuando piensa la homosexualidad, bueno, el famoso forma de llamar lo que tiene, los invertidos, claro. porque justamente invierten ahí Son normales. Sí, el complejo de Edipo, que el normal, la norma, era, bueno, un varón y una mujer, pero si alguien se corre de esa norma, es un invertido, ¿no? Fíjate la palabra, bueno, nada menos, ¿no? O sea, como que ocurre con eso. Ahora, hoy, también es interesante ver que, que ha quedado de todo eso en nuestros consultorios.
Sheila, es alucinante escucharte, me encanta, lo disfruto mucho. Bueno, Estaba, igualmente. digo, la joven homosexual en realidad se casó, pero no tuvo cura. Y no tuvo cura porque no hay nada que curar, nunca estuvo enfermo. Claro, Es genial, claro, ¿no? O sea, ¿qué vas a curar claro, si no hay claro. enfermedad, ¿no? Claro, bueno, y eso también qué interesante, que lo que decíamos esto, bueno, ¿es posible un tratamiento sin demanda de análisis? Si ella no fue la que le fue a tocar el timbre a Claro, Freud, a tocar la puerta, es que digamos, esto es ¿es muy interesante. posible? Muchas personas trans escuché que decían eso, ¿no? Como ¿cómo te llevas con tu transexualismo, tu Claro, travestismo, tu transexualidad? Yo no tengo ningún problema, el problema es de la gente. O sea, mm, la gente transfóbica viene, me insulta, me pega, me llevan presa por ser travesti, pero yo no tengo ningún problema. Luana Berkins, ¿no? Decía, si tuviera que morir o volver a nacer, elegiría volver a ser travesti. claro, Problema, nosotros no tenemos ningún problema con nuestra orientación sexual, la disfrutamos muchísimo. La gente que tiene su identidad de género, tampoco. El problema es de la demás gente que quiere imponernos su heterosexualidad como régimen obligatorio, ¿no? Bueno, te encontramos en redes como Gilda Palmieri, sí, como Gilda igual que mi Palmieri en nombre. Instagram. ¿Tenés Facebook? ¿Todavía conservás de tu antiguo Todavía Facebook? Que no lo tengo, tiene no lo nadie. uso, No no lo lo usa uso, nadie. no lo uso, pero está, creo que sí está. Sí, 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 Bueno. también como mi nombre. Así que bueno, nos podemos seguir contactando por Twitter. Dale, Bueno, te agradezco por muchísimo supuesto. y un placer. Y ese trabajo tiene que ser publicado porque sinceramente lo considero necesario para acompañar la lectura de Freud, para seguir estudiando y abriendo cabezas. Haremos todo lo posible. Un beso Bueno, enorme. un abrazo muy grande, un Gracias. placer compartir con vos una charla.